Hola, un saludo para todos, mi nombre es John Peña de Tool Celular y estamos acá nuevamente con la clase número 11 para este curso de servicio técnico en celulares para principiantes. Estamos desde Puerto Maldonado, armamos acá algo para poder grabar estos videos y continuar entonces contribuyendo a todos esos compañeros que quieren comenzar en el mundo de la reparación de celulares. Hoy vamos a hablar acerca del multímetro, estamos en la parte de mediciones, así que está muy atento a lo que nosotros vamos a hablar y a lo que vamos a decir acá. Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Del multímetro. Estamos en las clases de mediciones. Todo lo que vamos a ver a partir de ahora van a ser mediciones. Y quiero comenzar con este multímetro pequeño que ven acá. Este es un multímetro, le decimos manual de rango. ¿Qué quiere decir eso? Que esto, cuando se habla de rango, quiere decir que hay un rango entre 0 a infinito, por ejemplo. Ahora, en este caso, este maneja rangos específicos. Por ejemplo, si nosotros vamos a medir voltaje, maneja un rango de 200 milivolts, maneja un rango de 2000, maneja un rango de 20, maneja un rango de 200 y de 600, es decir, hasta 600 volts, es decir, va de 200 milivolts hasta 600 volts. Ese es el rango que va a manejar. A eso se refiere cuando nos dicen que es un multímetro manual de rango. ¿Qué quiere decir entonces manual de rango? Que yo tengo que estar cambiando, ¿sí?, manualmente cada función o cada rango que quiero utilizar. Entonces, como pueden ver, es un multímetro pequeño que para los que están comenzando y no tienen suficiente dinero pero quieren comenzar con algo, pueden hacerlo con este tipo de multímetro, ya que son económicos, no tienes que tener mucho, no tienes que hacer mucha inversión para poder adquirir un multímetro de esto. Entonces es importantísimo. Sí, lo puedes comprar normal, trae su cable positivo, negativo, y aquí nosotros le ponemos un cable con punta más fina. Ellos traen unos cables con puntas gruesas, las puntas tampoco son muy costosas si tú quieres usarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender de este multímetro? Bueno, cómo usarlo. Él va a comenzar aquí entonces apagado y va a tener las opciones o las funciones con las que este multímetro trabaja. Si los multímetros pequeños, más económicos, son muy limitados, no pueden medir otras cosas que más adelante vamos a estar midiendo con otros multímetros. Con este vamos a llegar hasta un punto, es decir, bueno, no lo podemos usar más porque no me sirve para hacer mediciones que yo necesito, pero sí las básicas que tú, que estás aprendiendo a reparar celulares, vas a usar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a echarle un ojo a este multímetro. ¿Qué es lo que mide cuando yo voy a comprar? ¿Qué me está diciendo él? Bueno, miren lo siguiente. Cuando comenzamos acá, están apagados, ¿cierto? Off, listo. Si no me voy acá, esta V que está acá o esta B, y está con una onda, y eso quiere decir que él viene para medir voltaje alterno, sí, el de los tomacorrientes. Yo puedo agarrar este multímetro, ponerlo en un tomacorriente, en alguna extensión, y él me va a mostrar el valor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Perú es de 220, o por ejemplo en Venezuela es de 110. Este mide de 200 volts hasta 600 volts, quiere decir que está en el rango de que puede medir eso. Si nos vamos entonces al otro lado, está la función de voltaje continuo. Este es el que por lo general nosotros los técnicos de celulares usamos. ¿Para qué? Para medir las baterías, para medir las fuentes, para medir tal vez el voltaje que sale del cargador o algún voltaje que vamos a conseguir en la placa. Entonces él va a medir de 200 milivolts hasta 600 volts. Nosotros no creo que pasemos de, bueno, en este caso de 200, porque en 20 es un voltaje que nosotros podemos medir, pero si hacemos otro tipo de mediciones podría pasar de 20 volts. Entonces, importante por allí. Si sigo bajando por este lado, me voy a conseguir este símbolo, que es el símbolo de ohmios. Este símbolo es para medir resistencia eléctrica o para medir resistores, esos componentes que nos vamos a encontrar también en la placa. Entonces él me dice que va a traer de 200, mira cómo está ahí, de 200 ohmios hasta 2 megas, ¿ok? Entonces sí puede trabajar, sí podemos trabajar con eso para medir resistores. Si me voy hasta acá, entonces vamos a tener acá que va a tener el símbolo de diodo. Si lo ven ahí pequeñito, se ve acá pequeñito que está el símbolo del diodo junto con un símbolo que vamos a tocar hoy, que va a ser el símbolo de continuidad. Ok, está por aquí, aquí pequeñito está. A ver, ahí ya se ve. Ahí se ve entonces, listo. Entonces ese símbolo de continuidad, ese símbolo de diodo me dice, bueno, que puedo medir diodo o puedo medir entonces continuidad. Muy bien, si nos vamos hasta acá viene la parte de corriente, la parte de amper. Quiere decir que este multímetro entonces puede medir de 10 amperes, 200 miliamperes, 20 miliamperes,
2000 microamperes y 200 microamperes, es decir, va a medir desde 200 microamperes o por ejemplo desde 0 microamperes hasta 10 amperes. Esto es lo que trae. Ahora, si preguntan, amigo, ¿para qué me va a servir este multímetro? Te va a servir para medir voltaje alterno, voltaje continuo, resistencia, diodo y continuidad y amper. Ya solamente 5 funciones que es lo que puedes tú trabajar. Claro, aquí también trae estos huequitos que van a servir entonces para medir lo que serían transistores, ¿ok? Son transistores grandes con patitas que por lo general nosotros acá no los vamos a medir en el curso de servicio técnico, pero lo pueden usar para medir otro tipo de cosas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Lo que vamos a trabajar entonces es la continuidad. Entonces, la continuidad es la presencia de una ruta completa para el flujo de la corriente. Cuando colocamos el multímetro en continuidad, el multímetro envía una pequeña cantidad de corriente para ver la resistencia que hay en el componente o la línea a medir. Un multímetro puede mostrar continuidad o sonar cuando la resistencia sea de 0 a 50 ohmios. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir cada vez que nosotros, y vamos a trabajar entonces en continuidad, ya lo van a ver ahí, cada vez que nosotros colocamos el multímetro en continuidad, es para probar si hay comunicación entre una línea u otra. Es decir, yo puedo medir este cable y puedo poner el multímetro en esta punta y acá, y él me va a decir si ese cable está bien. ¿A través de qué? A través de una pequeña corriente que él puede inyectar acá o puede enviar acá para comprobar, ¿sí?, la resistencia que hay aquí. Si esto está cortado, si eso está por acá por la mitad, ¿sí?, que no lo vemos, el multímetro me va a decir ahí no hay continuidad. Quiere decir que el circuito del cable está roto, está abierto. Y eso es lo que nosotros vamos a comprobar. Tal vez no en cables, porque nosotros lo que reparamos celulares no estamos midiendo siempre cables, pero sí en componentes. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a agarrar entonces el multímetro y fíjense, ¿dónde lo vamos a poner? Acá, en este símbolo que viene de continuidad. Él trae el símbolo del diodo y el símbolo de continuidad. ¿Cómo sé yo que ya está en continuidad? Bueno, en este multímetro acá queda en 1 y yo por lo menos cuando una, ¿verdad? Vamos a unir acá las puntas, ahí estoy uniendo las puntas, pueden escuchar un pitido, ¿sí? Tiene un buffer, una bocinita allí, ese pitido, y este 0001 me está diciendo que es una continuidad, que hay continuidad ahí, y eso me está diciendo, ya pusiste el multímetro en continuidad. Muy bien. Y esta, cuando yo uno las puntas, fíjense algo, esto sería mi continuidad ideal, sería 00001. Todo lo que tenga continuidad sin ningún tipo de resistencia me va a mostrar entonces este valor que estamos viendo acá. Ahora, ese pitido lo colocan entonces para facilitarnos a nosotros y no estar viendo con el multímetro. No estar viendo el multímetro. Más adelante nosotros vamos a necesitar ver el multímetro. Pero en este, cada vez que yo lo escuche esto, yo digo, hay continuidad. O escucho esto, hay continuidad. Escucho esto, hay continuidad. Muy bien, entonces vamos a hacer unas pruebas acá, ¿sí? Entonces en una placa que tengo, y el multímetro ahí está en continuidad. Y por ejemplo, aquí vamos a ver algunos componentes, le voy a comentar un poco de ello. Estas bobinas, estos que están acá son bobinas. Sí, la bobina es un alambre enrollado sobre un núcleo. Si pueden ver aquí estas bobinas, se puede ver ese alambre que está allí. No es la forma correcta de probar las bobinas, porque las bobinas se miden en henrios, ¿sí? Y este no tiene obviamente para medir henrios, pero yo puedo probar entonces la bobina en continuidad, ¿ok? ¿Cómo en continuidad? Si ven este alambre que tiene acá, ¿sí? Lo que nosotros vamos a comprobar que ese alambre no esté roto, ¿ok? Si ese alambre estuviese roto internamente, entonces el multímetro no va a pitar, no va a mostrar continuidad. Entonces, yo quiero ver y medir continuidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar una punta y la vamos a poner en un extremo del componente. Vamos a ponerla acá, ¿sí? Y vamos a agarrar la otra punta y la ponemos en el otro extremo del componente. Si todo está bien, escucha y mira, ¿sí ve? Si escuchamos, ahí está entonces el multímetro dando su sonido. Me está diciendo, John, hay continuidad, hay continuidad, hay continuidad. Y como ven, si lo pueden ver, marca 00001, es decir, no hay ningún tipo de resistencia. En el concepto, por lo menos, podría decir que los multímetros y la mayoría de multímetros podían marcar continuidad desde 0 hasta 50 ohmios. Es decir,
Si la resistencia está entre 0 a 50 ohmios, ese multímetro va a pitar, pero me va a mostrar entonces cuánto resistencia hay ahí. Si hay 20, va 20 y pita. Si hay 15, 15 y pita. ¿Sí? Eso entonces podríamos decirle hay continuidad allí y hay una baja resistencia. ¿Sí? La resistencia no es 0. Muy bien. Seguimos entonces comprobando. Aquí hay otra bobina. Mira, aquí hay otra bobina. Y medimos, vamos a ponerla de este lado. Y medimos, quiere decir que hay continuidad. ¿Solamente así se puede medir la continuidad? No, mira, en cualquier componente podríamos medir la continuidad. Por ejemplo, este es para comprobar esos componentes. Ahora, mira este componente que está aquí, ese pequeñito, son filtros EMI. Ya más adelante vamos a hablar de componentes, ¿ok? Estamos en la clase de mediciones. Muy bien, entonces, si vamos a hablar acá, mira, entonces aquí estamos, yo pongo una punta acá y la otra punta en este lado y estoy comprobando que hay continuidad allí. Ok, entonces listo, por acá ya comprobamos que hay continuidad en estos componentes, que quiere decir que esos componentes están bien. Tal vez al medir todos los componentes no me van a mostrar continuidad, en este caso me está mostrando continuidad y este es un capacitor, y esta continuidad nosotros los técnicos la usamos, vamos a decir, para conseguir algún cortocircuito. ¿Cómo es eso? Fíjense bien, si yo pongo una punta tierra, ¿verdad? Ponemos una punta tierra, ¿qué es tierra? Tierra entonces va a ser toda esta parte, toda esta latita, es decir, la parte negativa, la masa, todo eso. Eso va a ser tierra, esta es la parte negativa. Entonces, si yo coloco una punta acá en tierra y yo voy a medir, por ejemplo, vamos a medir este capacitor que está aquí. Por lo general, los capacitores en muchos teléfonos tienen que pitar por un lado y por el otro no. ¿Qué es lo que estamos comprobando aquí? Mira lo que estamos comprobando. Que de aquí a acá, de la tierra que yo la tengo, aquí hay continuidad, ¿sí? Y la continuidad es 0, es decir, ese conector tiene una de sus puntitas conectado a tierra, ¿ok? Pero la otra puntita, la otra parte, ¿sí? No está conectado a tierra. ¿Sí ven? Y no va a pitar, ¿ok? No está pitando allí. Entonces, nosotros los técnicos usamos esta forma de medición para saber si ese componente está en corto o no. Mira, tiene que pitar por un lado. A ver, ahí sí pita. Vamos a ver. No pita, este no quiere pitar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí está, este mismo. Ok, entonces mira, listo. Aquí pita, ¿sí? Y del otro lado no pita. ¿Sí ve? Pita y no pita. ¿Qué es lo que nosotros estamos comprobando ahí? Que hay continuidad de la tierra hasta un lado de la tierra, pero del otro lado no puede haber, ¿sí? En este caso estamos probando continuidad y todavía no vamos a entrar entonces en lo que es la parte del capacitor. Pero si yo me voy, por ejemplo, acá, mira, yo me voy acá, en este señor que está aquí, yo digo, mira, pita, y por el otro lado, también pita. Ya va, vamos a mostrarlo un poquito mejor. Mira, pita, y por acá también pita. Entonces nosotros los técnicos usamos este tipo de medición, esto es lo que es continuidad, para ver si hay algún cortocircuito. Es lo que usted va a algún técnico que esté por ahí dice, no, bueno, pita y hay cortocircuitos, va a escuchar eso. Entonces nosotros lo usamos para saber si hay algún cortocircuito. No siempre, como les decía, esta parte de continuidad puede ser un poquitico nada más compleja a la hora de hacer esta prueba, pero eso lo podríamos ver mucho más adelante. Entonces, ¿qué es continuidad? Continuidad lo que me quiere decir que hay comunicación entre un punto a otro, es decir, de un punto A y hay comunicación entre un punto B. Esa es la continuidad. ¿Solamente sirve para medir componentes? Claro que no. Por ejemplo, si pueden ver, aquí hay como unos puntos de test. Este está roto, sí, este está roto, mira. Ese punto de test está aquí, está roto. Pero eso, él tiene comunicación o tenía comunicación hasta acá. ¿Qué es lo que pasó? Que bueno, este como está mojado, se dañó. Pero mira, voy a raspar un poquito acá y este señor tendría que marcarme continuidad hasta este otro punto. Mira, ve, de aquí a acá hay continuidad. ¿Sí ve? Vamos a acercarlo un poco. Lo voy a poner allí. Listo, vamos a acercarlo un poquito acá. Mira, yo raspé acá un poquito y yo pruebo. De aquí a acá hay continuidad. ¿Sí ve? ¿Por dónde? A través de esta línea que está pasando aquí. Esa línea que está pasando aquí me está diciendo que hay continuidad. Si quiero probar por qué él debería llegar aquí, mira, no está pitando y debería llegar ahí. ¿Por qué debería llegar aquí? Porque aquí veo una línea que pasa. Mira, voy a quitar esto un momento, lo quito, ¿ok?
lo quito, este teléfono es de práctica solamente. Entonces mira, si mido de aquí a acá, hay continuidad, ¿ok? Y si mido de aquí a acá, tiene que haber continuidad también porque es una misma línea. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la línea de acá para acá se perdió. Y ahí es donde ustedes van a ver mucho que bueno, que vamos a hacer un jumper. Entonces vienen y soldan un jumper desde acá para acá, ¿sí? Después vamos a ver otra clase de cómo hacer jumper. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de aquí a acá se perdió la comunicación. El circuito está abierto, la línea está abierta y no hay comunicación. Y si no hay comunicación, si esto fuera, por ejemplo, ahí está el conector de la pantalla, resulta que este equipo no va a dar imagen. Entonces, con continuidad, nosotros lo que vamos a hacer es comprobar que haya comunicación de un punto a otro, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a hacer con esta medición que está acá. Espero te haya gustado mucho este video, espero que yo me haya dado a comprender un poco. Y si no, y si tal vez te enredé mucho, escríbeme ahí en los comentarios. Mira, me enredé, no me quedó claro esto, y yo con gusto repetiré entonces este video o aclararé las dudas en el siguiente video que no puedes perderte, porque vamos a seguir usando este mismo multímetro para las mediciones que pueda hacer él. Así que no te pierdas los próximos videos, sígueme, dale like, comparte este video para alguien que quiera aprender a reparar celulares y nos vemos. Ya saben, estamos aquí en Puerto Maldonado porque estamos en capacitación y seguimos grabando videos.